Bienvenidos a Relatos del Oculto. Dicen que los lugares donde se concentra la tragedia humana pueden quedar marcados por fuerzas que no comprendemos. Esta historia ocurre en una comandancia de policía, un lugar que debía de ser sinónimo de seguridad, pero que se convirtió en el escenario de un evento tan perturbador que los oficiales que lo vivieron nunca volvieron a ser los mismos. ¿Están listos para adentrarse en una historia que demuestra que ni siquiera la luz puede protegernos de las sombras? Esto es La Sombra de la Comandancia. La Comandancia de San Isidro, un pequeño municipio en el centro de México, era una construcción sencilla, un edificio de 2 pisos con una sala de guardia, 2 celdas y una pequeña oficina para el comandante. Aunque el lugar era modesto, los policías que trabajaban allí, acostumbrados a enfrentar todo tipo de situaciones. Sin embargo, lo que ocurrió una noche de octubre dejó una marca imborrable para los que estuvieron presentes. Todo comenzó poco después de la medianoche. La sala de guardias estaba tranquila, salvo por el ruido del televisor que uno de los agentes, Roberto Vargas, había dejado encendido para que no quedarse dormido. Junto a él, el oficial Carlos Jiménez repasaba un informe cuando un ruido seco resonó de las celdas. ¿Escuchaste eso?, preguntó Roberto, levantando la vista. Carlos asintió y ambos se levantaron para revisar. En las celdas solo había un hombre detenido por un altercado en un bar. Estaba sentado en una esquina, con la cabeza agacha, murmurando algo inaudible. ¿Qué pasa contigo?, le preguntó Roberto golpeando los barrotes. El detenido levantó lentamente la cabeza. Sus ojos estaban inyectados en sangre y su rostro parecía pálido, casi cadavérico. «Ella viene», susurró, apenas moviendo los labios. Imaginen estar en ese momento, un lugar aparentemente seguro y un detenido que murmura algo que no tiene sentido, pero que les eriza la piel. ¿Qué harían? ¿Se quedarían a investigar o llamarían refuerzos? Porque estos oficiales decidieron quedarse. Los oficiales intercambiaron miradas, intentando ignorar el escalofrío que les recorría la espalda. «Debe estar drogado», dijo Carlos, volviendo a la sala de guardia. Roberto lo siguió, pero antes de llegar escucharon un golpe fuerte que provenía del baño de la comandancia. Era como si alguien estuviera golpeando las paredes con furia. ¿Hay alguien más aquí?, preguntó Roberto, sacando su linterna. No debería. Todos salieron hace horas. Ambos avanzaron hacia el baño, sus pasos resonando en el pasillo vacío. Cuando abrieron la puerta, encontraron el lugar completamente desordenado. Los espejos estaban rotos y las luces parpadeaban, y en las paredes había marcas profundas, como si algo con garras hubiera raspado la pintura. «Esto no puede ser real», susurró Carlos, retrocediendo lentamente. De repente, las luces se apagaron, dejando a ambos en completa oscuridad. «¡Roberto!», gritó Carlos, pero no tuvo respuesta. Cuando encendió su linterna, encontró un compañero de pie frente a un espejo roto, inmóvil, con los ojos abiertos de par en par. «¿Qué haces? ¡Vámonos de aquí!». Roberto no respondió. En su lugar, comenzó a murmurar algo. «Ella viene por nosotros». Carlos lo tomó del brazo y lo sacó del baño a rastras. Sin embargo, cuando regresaron a la sala de guardia, encontraron algo que los dejó sin palabras. Las celdas estaban vacías. El detenido había desaparecido. «Esto no tiene sentido», dijo Carlos, revisando las cámaras de seguridad. En las grabaciones se veía al detenido sentado tranquilamente en la celda, hasta que una figura oscura apareció detrás de él. No tenía forma definida, pero sus movimientos eran lentos, casi líquidos, como si se deslizara en el lugar de caminar. La figura se inclinó hacia el hombre, y en ese momento la cámara se llenó de estática. «¿Qué demonios es eso?»,
preguntó Roberto, ahora completamente despierto. Antes de que Carlos pudiera responder, las luces comenzaron a parpadear nuevamente y un sonido perturbador resonó desde el pasillo. Era un lamento bajo, profundo, que parecía provenir de algo que no era humano. Los oficiales se armaron y avanzaron hacia el origen del sonido. Al llegar a la oficina del comandante, encontraron la puerta abierta de par en par y en el centro de la habitación una figura alta y delgada, envuelta en sombras. ¡Alto! ¡Policía!, gritó Roberto, pero la figura no reaccionó. De repente giró hacia ellos. No tenía rostro, solo un vacío negro donde deberían estar los ojos y la boca. Sin embargo, ambos oficiales sintieron que los estaban mirando, como si pudieran ver directamente dentro de sus almas. La figura extendió un brazo largo y puntiagudo hacia ellos, y las luces explotaron sumiendo toda la oscuridad. Al final de la noche, cuando las luces volvieron, Roberto estaba inconsciente en el suelo y Carlos tenía marcas en los brazos como si algo lo hubiera sujetado con fuerza. Ambos despertaron en el hospital horas después, sin recordar cómo llegaron allí. El comandante de la estación les informó que la comandancia había sido cerrada temporalmente. Según los reportes, los oficiales de relevo encontraron las paredes cubiertas de marcas y símbolos extraños, como si alguien hubiera grabado palabras en un idioma desconocido. Roberto renunció poco después, incapaz de enfrentar lo que había sucedido. Carlos, por su parte, dijo que cada noche desde entonces escuchaba golpes en las paredes de su casa como si estuvieran tratando de entrar. Dicen que las comandancias son lugares de justicia, pero también son testigos de tragedias, sufrimiento y muerte. ¿Qué despertaron los oficiales en aquella noche? ¿Fue algo que siempre estuvo ahí o algo que ellos mismos trajeron consigo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Pudo ser una entidad alimentada por las emociones humanas o algo más oscuro? Déjenme sus comentarios y recuerden que no todos los lugares donde dormimos están realmente vacíos. Nos vemos en el próximo relato. Bienvenidos a Relatos del Oculto. Esta noche les contaré historias reales sobre hechos y acontecimientos vividos por policías aquí en México. Ellos se enfrentan el peligro todos los días, pero algunas veces ese peligro no es humano, ni puede ser explicado. Comenzamos en el desierto de Sonora, un lugar tan antiguo como el tiempo mismo, donde los secretos del oculto parecen haber echado raíces. Aquí, bajo un cielo oscuro y un calor implacable, un oficial vivió algo que cambió su vida para siempre. Abran bien sus sentidos, porque nunca saben qué acecha en la oscuridad. Esta es la historia del cazador nocturno. El cazador nocturno. La carretera 15 se extendía como una serpiente interminable bajo un cielo vacío, sin estrellas ni luna. La patrulla del oficial Héctor Ramírez avanza lentamente. Sus faros atravesaban apenas la oscuridad como cuchillos sin filo. Eran las 3:14 de la mañana cuando recibió la llamada. Central, aquí unidad 0456. Recibido reporte de un camión volcado en el kilómetro 225. Estoy en ruta, cambio. La respuesta fue un crujido en el radio, seguido de un silencio incómodo. Héctor frunció el ceño. Era raro que la comunicación fallara. El desierto podía ser inhóspito, pero nunca había tenido problemas con la señal, y mucho menos en esa zona. Algo en su pecho se tensó, una sensación de vacío que no podía explicar. Al llegar al tramo señalado, vio al tráiler a lo lejos. Era un coloso de metal detenido a un lado de la carretera, cuando la cabina, enterrada en una zanja,
El parabrisas estaba roto y los faros aún encendidos. Proyectaban sombras. Estas sombras eran deformes sobre todo el terreno rocoso. Héctor descendió de la patrulla sintiendo el aire helado del desierto. La quietud era total y el único sonido provenía del motor de su vehículo, que parecía rugir más fuerte de lo habitual, como si intentara advertirle algo. Caminó hacia el camión con mucha cautela, la mano en el arma, y gritó: «Policía Federal, ¿hay alguien ahí?». Nadie respondió. Solo el eco de su propia voz regresó a él, como un susurro burlón. Subió al estribo del camión y miró dentro. La cabina estaba completamente vacía, pero el asiento del conductor tenía rastros de sangre fresca. Una cantidad mínima, apenas unas gotas, como si alguien hubiera tenido un corte pequeño antes de desaparecer. Al bajar, una ráfaga de viento levantó el polvo y Héctor sintió que algo lo observaba. Miró a su alrededor, pero no había absolutamente nada, solo el desierto infinito y el crujir de los matorrales bajo el viento. Entonces lo escuchó, un sonido seco como ramas rompiéndose, proveniente de los arbustos más cercanos. «¿Hola?», dijo con la voz temblorosa. El sonido se repitió más fuerte. Algo se movía entre los arbustos. Sacó su linterna y apuntó hacia la oscuridad. Fue entonces cuando los vio, dos ojos brillantes rojos como brasas, mirándolo fijamente. Están solos en el medio de la nada, y esos ojos que no deberían de estar ahí los observan sin parpadear. Ahora pregunto, ¿qué harían ustedes? ¿Correrían o enfrentarían lo que viene? Porque el oficial Héctor está a punto de enfrentarse a algo que nunca olvidará. La figura se levantó lentamente. Al principio parecía un hombre, pero su forma era antinatural. Sus brazos eran demasiado largos, sus movimientos eran torpes pero llenos de fuerza, como un depredador recién despertado. Héctor retrocedió, apuntando con su arma. «No te acerques, estoy armado», gritó, pero su voz apenas parecía perforar el aire denso. El ser inclinó la cabeza como si lo estudiara, y luego avanzó un paso. Héctor disparó. El sonido de la bala rompió el silencio, pero la criatura no cayó. En su lugar, dejó escapar un gruñido bajo, profundo, que resonó como un trueno distante. La criatura se lanzó hacia él, corriendo a cuatro patas tan rápido que parecía volar. Héctor apenas tuvo tiempo de girar y correr hacia su patrulla. Cerró la puerta justo cuando algo pesado cayó sobre el techo del vehículo. El impacto fue tan fuerte que la patrulla tembló y las ventanas comenzaron a astillarse. Desde el retrovisor, Héctor vio el rostro del ser, una cabeza alargada cubierta de un pelaje negro como la noche, una boca llena de colmillos que raspaban el vidrio. Era como si algo salido de los peores pesadillas hubieran cobrado vida. Pisó el acelerador, pero el motor rugía sin moverse. Las llantas parecían enterradas en la arena. Mientras tanto, el techo comenzó a hundirse bajo el peso de la criatura. Héctor gritó y volvió a disparar, esta vez a través del techo. Hubo un chillido desgarrador y el peso desapareció de golpe. El motor respondió y la patrulla salió disparada hacia adelante. Héctor manejó a toda velocidad, sintiendo su corazón martillando en el pecho. Miró por el retrovisor, pero no vio absolutamente nada, solo la carretera y el polvo levantándose tras él. Al llegar a la base, Héctor trató de explicar lo sucedido, pero sus compañeros lo miraron con incredulidad. Nadie creyó su historia. El camión volcado había desaparecido cuando enviaron una unidad a revisar el lugar, y las marcas en la patrulla
fueron atribuidas a un accidente con un animal. Sin embargo, Héctor sabía la verdad. Esa noche algo lo había cazado. Y así quedó el relato del oficial Héctor, un hombre marcado por lo que vio en esa carretera. Algunos dicen que lo que enfrentó fue un nahual, un brujo con la capacidad de transformarse en bestia. Otros creen que hay cosas en el desierto que ni siquiera los más valientes deberían intentar enfrentar. ¿Qué creen ustedes? ¿Se trataba de un nahual o de algo más antiguo y oscuro? Déjenme sus comentarios y qué opinan ustedes sobre esta historia. Y recuerden, cuando viajen de noche por caminos solitarios, mantengan los ojos abiertos. Nunca saben qué podrían estar esperando en la oscuridad. Bienvenidos de nuevo a esta travesía por lo desconocido. En esta siguiente historia viajaremos al centro histórico de la Ciudad de México, un lugar donde la historia y lo sobrenatural caminan de la mano. Los túneles bajo sus calles guardan secretos oscuros, lugares de tortura, rituales olvidados y ecos de almas atrapadas. Esta es una historia real y es una experiencia vivida por dos policías que jamás volverán a ser los mismos. Abran bien los oídos, porque esto es El susurro de las catacumbas. La madrugada en el centro histórico de la Ciudad de México era como cualquier otra. Los faroles emitían una luz amarillenta que apenas alcanzaba a iluminar las calles, mientras un silencio inquietante cubría el ambiente. En la patrulla se encontraba Luis Mendoza y Raúl Hernández. Hablaban para mantenerse despiertos. ¿Sabías que en esta zona está el Museo de Tortura?, preguntó Raúl, intentando aliviar la monotonía. ¿Y eso qué?, respondió Luis. Pues dicen que en varios edificios aquí están conectados por túneles de la época colonial. Los usaban para mover prisioneros de la Inquisición y muchos pues nunca salieron con vida. Luis soltó una risa seca. ¿Y también crees en fantasmas? Anda, mejor vamos a escuchar la radio. Antes de que Raúl pudiera responder, la radio crepitó. Unidad 151, actividad sospechosa en el edificio de la calle República de Argentina. Reporte de ruidos en el sótano. Ambos se miraron. Ese edificio era conocido entre sus compañeros por ser un lugar pesado. Los vecinos hablaban de gritos en la noche y sombras en las ventanas, aunque llevaba décadas abandonado. Va a ser un vagabundo. Revisemos rápido y nos vamos, dijo Luis, tratando de sonar seguro. Al llegar al lugar, estacionaron la patrulla frente al edificio. La fachada era imponente, de piedra desgastada por los años. Los balcones de hierro estaban oxidados y las ventanas parecían ojos vacíos que los miraban con desprecio. Cuando descendieron de la patrulla, sintieron un cambio de aire. Era más frío, cargado, como si algo invisible los estuviera rodeando. Central, aquí la unidad 751, llegamos al lugar, procedemos a inspeccionar cambio. La respuesta fue un crujido de estática, seguido de un susurro casi inaudible. ¡No entren! Raúl apagó la radio de golpe, fingiendo no haber escuchado. Luis lo miró con el ceño fruncido, pero no dijo nada. La puerta principal estaba cerrada con un candado oxidado. Luis sacó una barra de metal de la patrulla y lo forzó. Cuando la puerta se abrió, un olor nauseabundo salió del interior. Una mezcla de humedad, tierra y algo más, algo que no podían identificar. Encendieron sus linternas y avanzaron por el vestíbulo. El lugar estaba en ruinas, paredes descarcaradas, muebles rotos
y el suelo cubierto de escombros. Sin embargo, el eco de sus pasos sonaba extraño, como si el edificio estuviera vacío por el mismo tiempo, lleno de algo que no podían ver. Escucharon algunos golpes, eran lentos y constantes y venían del subsuelo. Debe ser un animal atrapado o algo peor, murmuró Raúl, intentando hacer una broma que cayó en vacío. Frente a ellos, encontraron una trampilla en el suelo. La madera estaba astillada y cubierta de arañazos profundos, como si alguien o algo hubiera intentado abrirla desde abajo. Piensen por un momento. Están en un edificio viejo, lleno de historia oscura, y frente a ustedes hay una puerta que claramente no debería de abrirse. ¿Qué harían? ¿Tendrían el valor de bajar? Porque Luis y Raúl, contra todo sentido común, lo hicieron. Luis abrió la trampilla con esfuerzo, revelando una escalera de piedra que descendía hacia la oscuridad. Oscuridad impenetrable. Encendieron sus linternas y comenzaron a bajar. Cada paso resonaba como un trueno en el estrecho túnel. El aire allá abajo era diferente, pesado, casi sólido, y con un olor que les provocaba náuseas. Las paredes del túnel estaban talladas con símbolos extraños, formas que parecían ojos, serpientes y rostros deformados. «Esto no es normal, Mendoza», susurró Raúl. Su voz apenas parecía un murmullo. «Nada de esto es normal». A unos metros estaba cerca el túnel y se abrió una pequeña cámara. Allí encontraron un altar cubierto de objetos inquietantes, velas negras derretidas, una daga oxidada y un libro abierto con inscripciones en un idioma que no podían ellos entender. Fue entonces cuando lo escucharon. Primero un susurro, bajo y distante, como un murmullo de viento. Luego, más claro, como una voz que les hablaba directamente al oído. «Salgan ahora». Raúl retrocedió, pero tropezó con algo. Cuando apuntó su linterna al suelo, vio que estaba lleno de huesos humanos, rotos y dispersos como si hubieran sido masticados. «¡Dios mío!», exclamó, mientras las linternas comenzaban a parpadear. Las sombras en las paredes parecían moverse, alargándose y encogiéndose como si fueran entidades vivas. Luis trató de calmarse, pero entonces vio algo que lo dejó sin aliento. Era una figura encapuchada, inmóvil, que los miraba desde la esquina de la cámara. «¡Policía! ¡Manos arriba!», gritó, pero la figura no se movió. De pronto, las linternas se apagaron por completo y la cámara quedó sumida en la oscuridad total. Lo único que podía escuchar era su propia respiración y los susurros que ahora se habían convertido en gritos ensordecedores. «Mendoza, tenemos que irnos», gritó Raúl tirando de su compañero. Subieron corriendo, pero los gritos los seguían y algo más. Podrían escuchar pasos detrás de ellos, rápidos, desesperados, como si algo los persiguiera. Cuando llegaron a la superficie y cerraron la trampilla de golpe, el edificio pareció temblar. La puerta principal se cerró sola con un estruendo, y el silencio regresó tan absoluto como la muerte. Dicen que hay lugares marcados por la oscuridad, donde el sufrimiento humano deja cicatrices que nunca sanan. Luis y Raúl nunca hablaron de lo que vieron esa noche, pero hay rumores de que ambos dejaron la corporación poco después. ¿Fue un espíritu atrapado? ¿Una presencia maligna? ¿O algo que nunca podremos entender? Déjenme sus comentarios y recuerden, cuando el pasado susurra, a veces es mejor no escuchar.
Nos veremos en el próximo relato. Continuamos con la siguiente historia, amigos de Relato de Oculto. Esto sucedió en Quintana Roo, un paraíso lleno de naturaleza y belleza, pero también de historias oscuras. En la profundidad de sus selvas, los cenotes guardan secretos antiguos, ecos de rituales y sacrificios que marcaron generaciones. Esta noche, acompáñenme a un relato real contado por policías comunitarios de una pequeña localidad. Ellos fueron llamados a investigar algo extraño, pero lo que encontraron en el corazón de la selva fue más allá de cualquier explicación. Esta es el ahogado del cenote. El ahogado del cenote. Era una noche sofocante en una pequeña comunidad maya en Quintana Roo. Los policías comunitarios, Armando Zuc y Javier Chable, estaban descansando en la pequeña comandancia del pueblo, cuando una llamada rompió toda tranquilidad. ¿Policía comunitaria? Necesitan venir al cenote Shilva. Hay luces extrañas y ruidos. Algo no está bien. La voz del hombre sonaba aterrada, casi desesperada. Ambos agentes intercambiaron miradas. Sabían que Shilva era un lugar que los ancianos del pueblo evitaban mencionar. Según las leyendas locales, ese cenote había sido usado para sacrificios mayas hace siglos, y muchos decían que estaba maldito. Es tarde, seguro son unos chamacos jugando con linternas, dijo Armando, tratando de aligerar el ambiente. Aún así, debemos ir, es nuestra obligación, respondió Javier. Aunque no podían ocultar la inquietud en su voz, el trayecto al cenote fue tenso. La brecha que conducía al lugar estaba rodeada de selva densa y las luces de las patrullas apenas iluminaban los metros por delante. El canto de los grillos y el susurro del viento eran los únicos sonidos en la oscuridad. Al llegar, encontraron la entrada al cenote. Era un agujero amplio en el suelo, rodeado de árboles retorcidos, cuyas raíces parecían extenderse hacia el agua. Un resplandor azul emanaba desde las profundidades. ¿Ves eso?, preguntó Armando señalando la luz. Sí, pero no hay nadie aquí. Los hombres descendieron por el sendero de piedra que conducía al agua. Mientras más se acercaban, más extraña se volvía la atmósfera. El aire era pesado y un olor metálico, como de sangre oxidada, llenaba sus pulmones. Cuando llegaron al borde del cenote, vieron algo que los dejó sin palabras, un cuerpo flotando boca abajo en el agua. Imagínense estar en ese momento, un cenote profundo en medio de la oscuridad y un cuerpo flotando en el agua. Pero, ¿es un cuerpo normal o algo más se espera bajo la superficie? Sigamos escuchando. El primer encuentro. Armando iluminó el cuerpo con su linterna. Era un hombre joven, vestido con ropa común, pero su piel era de un tono gris pálido y parecía estar hinchado por el agua. ¿Llamamos refuerzos?, preguntó Javier. Primero veamos si podemos sacarlo. No queremos que los animales lo destrocen. Armando bajó por una cuerda, mientras Javier se quedaba vigilando desde arriba. Al acercarse al cuerpo, notó algo extraño. No había signos de mordeduras de peces ni de descomposición, pero el rostro del hombre estaba congelado en una expresión de puro terror. Cuando Armando intentó tomarlo por los brazos, sintió algo frío rozando su muñeca. Miró hacia el agua y vio una mano que salía desde las profundidades, agarrándolo con fuerza. «¡Javier, súbeme!», gritó, pero su voz resonó como un eco en el cenote. La mano lo jaló con una fuerza inhumana
hundiéndolo bajo el agua. Todo era oscuridad y frío. Armando sintió que algo se movía en su alrededor, formas oscuras que lo rozaban, como serpientes, pero un instante creyó escuchar voces, susurros en un idioma que no entendía. De repente, una figura emergió frente a él, un rostro cadavérico con ojos completamente negros y una sonrisa grotesca que parecía entenderse de oreja a oreja. Algo más se espera bajo el agua. Javier, desde arriba, vio cómo el agua comenzó a burbujear violentamente. De repente, Armando salió disparado hacia la superficie, jadeando y temblando. «¡Tenemos que irnos!», gritó, subiendo a toda prisa. Mientras corría hacia la patrulla, las luces azules comenzaron a intensificarse, iluminando la selva a su alrededor. Ambos se detuvieron a escuchar un grito desgarrador que venía desde el cenote. Giraron para mirar y lo que vieron los dejó petrificados. La figura del ahogado estaba de pie sobre la superficie del agua, mirándolos fijamente. Su cuerpo estaba deformado, con extremidades alargadas y una cabeza que giraba en ángulos imposibles. De repente, comenzó a caminar hacia ellos, deslizándose sobre el agua como si flotara. Cada paso resonaba en la selva, y los árboles parecían inclinarse hacia él, como si lo hicieran reverencia. «¡Corre!», gritó Javier, pero Armando estaba paralizado, mirando fijamente a la criatura. En un instante, el ser desapareció. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, la criatura apareció a pocos metros de ellos, dejando escapar un rugido que resonó como un lamento humano, mezclado con el eco de la selva. Ambos corrieron hacia la patrulla, pero las luces del vehículo comenzaron a parpadear y el motor no respondía. La figura se acercaba cada vez más y cuando estaba a punto de alcanzarlos, todo quedó en silencio. Cuando volvieron en sí, ya era de día. Estaban en el suelo junto a la patrulla. No había señales de la criatura, pero el cenote estaba cubierto por una neblina espesa. Ambos decidieron no reportar nada, pero al regresar al pueblo, un anciano se les acercó. «Fueron a Xibalbá, ¿verdad?», preguntó con una mirada grave. «¿Cómo lo sabe?», respondió Javier. El anciano insintió lentamente. «Ese lugar no es para ustedes. Allí no vive nada humano, solo los que se llevaron hace mucho. Recen para que no los sigan». Dicen que los cenotes son portales al inframundo, lugares donde los vivos no deberían entrar sin permiso. Armando y Javier nunca volvieron a ser los mismos, y a menudo, en las noches ambos aseguran escuchar el sonido de los pasos en el agua, aunque estén muy lejos del cenote. ¿Qué creen que enfrentaron? ¿Un espíritu antiguo o algo más oscuro? Dejen sus pensamientos en los comentarios y recuerden que hay lugares en el mundo que nunca perdonan a los curiosos. Nos vemos en el próximo relato.